vamos a resolver el primer ejercicio del examen parcial. Listo. La información con la que arrancamos es que tenemos una función z que es igual a x por una f de y sobre x. A nosotros no nos dicen quién es esa f minúscula y de verdad no nos importa. Vamos a hacer algo. Hagamos u igual a y sobre x solamente para que tengamos que la función z se puede escribir como un producto entre x por la función evaluada en u, por la función f evaluada en u. Así va a ser muy sencillo hacer las derivadas parciales que me están pidiendo. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo calculamos la derivada parcial de z con respecto a x? Como este es el producto de dos funciones, lo único que necesitamos hacer es aplicar la fórmula del producto. El primero por la derivada parcial del segundo más el segundo por la derivada parcial del primero. Perfecto. Resulta que esto va tomando forma x por la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cómo se deriva la función f? Pues la derivada de la función f, como la función f es una función de una sola variable según lo que tenemos aquí, sería f' evaluada en u por la derivada interna, que sería la derivada de u con respecto a x. Por el otro lado me está quedando simplemente f de u, porque derivada parcial de x con respecto a x es 1. ¿Cuál es la derivada parcial de u con respecto a x? Como es una división, entonces esto sería x por f' de u que multiplica la derivada de u con respecto a x es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado más f de u. Si simplificamos un poquito, la cosa queda bastante simple. La cosa queda simplemente como x por f' de u multiplicada por menos y sobre x a la 2 más f de u. Y ahora vamos a volver a escribir la u como y sobre x. Entonces esto me queda menos y sobre x por f' de y sobre x más la función f de y sobre x. Con eso estamos demostrando la primera de las igualdades. Vamos a la segunda. La segunda es mucho más fácil. Vamos a hacer la derivada parcial de z con respecto a y. Ojo que aquí no hay necesidad de mirar a la función, no hay necesidad de mirar a z, no hay que mirarla como un producto, porque esta x es una constante. Si esa x es una constante, entonces podemos decir que la derivada con respecto a x es esa constante por la derivada de f con respecto a y. Pero esa derivada parcial de f con respecto a y es f' evaluado en u por la derivada de u con respecto a y. En nuestro caso, la derivada parcial de u con respecto a y es muy sencilla porque es simplemente 1 sobre x. Esto sería x por f' de u por 1 sobre x. Si simplificamos, vamos a obtener simplemente que esta x con esta x se simplifica y me queda f' de u, pero ya sabemos que u es y sobre x. Y con eso demostramos nuestra segunda. Listo. Vamos entonces a la parte que parece ser la más difícil. Vamos a demostrar que en cualquier punto x0, y0, z0, el plano tangente pasa por el origen. Vamos a calcular primero el plano tangente en el punto x0, y0, z0. Nosotros ya sabemos que el plano tangente tiene la forma z menos z0 igual a esta primera derivada parcial, esa primera derivada parcial evaluada en el punto, menos y0 sobre x0 por f' de y0 sobre x0 más f de y0 sobre x0, todo esto multiplicado por x menos x0, más esta otra derivada parcial en ese punto, f' de y0 sobre x0, multiplicado por y menos y sub 0. Ahora lo que necesitamos es darnos cuenta que esta igualdad se cumple si x, y y z
son iguales a 0. Para hacer que la demostración sea más sencilla, voy a pasar este menos z0, lo voy a pasar para el otro lado como más z0. ¿Listo? Entonces vamos a coger, tomemos x y y iguales a 0. Y vamos a ver que encontramos que la z también tiene que ser 0. Eso significa que el plano tiene que pasar por el origen. Z va a ser igual a menos y0 sobre x0 por f' de y0 sobre x0 más f de y0 sobre x0. Todo esto multiplicado por 0 menos x sub 0, menos x sub 0, más f' de y0 sobre x sub 0 multiplicado por 0 menos y sub 0, que sería menos y sub 0, más z sub 0. Mucho cuidado con z sub 0, porque como el punto tiene que ser un punto de la superficie, ese punto debe cumplir con la superficie original, con la ecuación de la superficie. O sea que z sub 0 es x sub 0 por f de y sub 0 sobre x sub 0. Es indispensable que eso suceda, porque si no, el punto x0, y0, z sub 0 no estaría en la superficie. De aquí entonces vamos a empezar a hacer un poquitico de álgebra y distribuyamos este por este, este por este. El primero me queda y sub 0 por f' de y sub 0 sobre x sub 0. El siguiente me queda menos x sub 0 por f de y sub 0 sobre x sub 0. El siguiente me queda menos y sub 0 por f' de y sub 0 sobre x sub 0. Y el último, x sub 0 por f de y sub 0 sobre x sub 0. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que este término de acá se puede simplificar con este de acá porque son iguales con signo contrario y lo mismo estos otros dos. Por lo tanto, como todo esto se está simplificando, entonces me está dando que la z vale 0. Eso significa que el plano pasa por el origen. Y con esto está demostrado todo el primer punto.